Hoy en Adoración Backstage, sáquenme a ese loco de aquí. Hace muchos años vi este show de juicios, ¿verdad? Juicios que son domésticos, donde este juez funge como un árbitro entre dos partes y a veces se tratan casos familiares, intrafamiliares, con los vecinos, etcétera, etcétera. Y estaba esta mujer demandando a un hombre que supuestamente la arrastró por la calle, le dislocó un brazo y le fracturó un tobillo, y todos nosotros estábamos como escandalizados. Yo recuerdo que en ese momento, aunque hay algunos shows que son como que historias inventadas, ¿verdad? Pero eso fue hace tanto tiempo que probablemente fue cierto. En fin, hay historias que las actúan, pero son sacadas de la vida real. El asunto es que esta mujer comienza a hablar de este hombre, no, que yo salí del hospital, gasté tanto en el hospital, y todos los que estaban escuchando estaban como yo, como que, wow, pero ¿y este hombre quién es? Qué violento. Cuando le toca la parte a este hombre hablar, él comenta, bueno, esto sucedió, yo no conozco a esta mujer, yo me encontré una vez con esta mujer que tuvo un accidente. Esta mujer había tenido un accidente, amados hermanos, y había quedado atrapada en su carro en llamas, y este hombre resulta que pasa por ese mismo lugar a altas horas de la noche, se baja de su carro y la salva, amados hermanos. Y en ese acto heroico de este hombre de sacar a esta mujer, porque no llegaba el 911, este hombre saca a la mujer, la logra salvar y ocurre lo que ocurre, le disloca un hombro y se le fractura un tobillo. Y luego de que ella sale del hospital, lo primero que se le ocurre hacer fue demandarlo. Miren, amados hermanos, cuán importante es escuchar las dos caras de una misma historia, ¿verdad? Este hombre salva a esta mujer del mismo fuego y de la misma muerte, y sin embargo ella sale de allí para enfilar todas sus armas contra aquel que la salvó. ¿Y cuántos de aquellos que me escuchan han pasado por una situación similar? Sacrificaste tu tiempo, tu economía, tu sueño, tu estabilidad, tu familia, tu propia salud para ayudar a alguien, para sacar del fuego a alguien, y ahora esa persona se vuelve contra ti. Miren, amados, esto sucede. Y Jesús no estuvo exento. De hecho, hay una historia redactada en el capítulo 8 de Lucas que habla sobre esto. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo a que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, era llevado por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, en otras versiones dice, ¿verdad?, de 2000 cerdos, que pasían en el monte, y les rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestidito y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó, hablando a Jesús, ¿verdad? Le rogaron a Jesús que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Este evento ocurre luego de que Jesús y sus discípulos atravesaran una gran tormenta en el mar de Galilea. Y hago esa especificación porque muchas veces pensamos que Jesús y sus discípulos enfrentaron lo que enfrentaron fresquecito, ¿verdad? Luego de, bueno, comimos y nos bañamos, nos lavamos la boca. No, amados hermanos. Este evento, este gran rechazo, este encuentro con este endemoniado con legiones de demonios, ocurre después que Jesús y sus discípulos enfrentaron una tormenta en su barca en medio del mar de Galilea. Amados hermanos, y miren, yo les recuerdo que no
no todos los discípulos eran pescadores, lo cual quiere decir que muchos de ellos a lo mejor todavía venían vomitados y mareados. Y yo no sé, amados hermanos, cuántos de ustedes han pasado una mala noche y al siguiente día les ha tocado enfrentarse a algo como esto. Pero ¿cuántos padres se pueden identificar? ¿Cuántas madres que hoy me escuchan quizás pasaron una noche con mucha fiebre y al siguiente día se tienen que levantar a cocinar o se tienen que levantar a trabajar y cuando llegas a tu trabajo te encuentras con un gadareno endemoniado? Amados, de verdad, a veces pasamos estas cosas. A veces estamos toda la noche batallando una tormenta en nuestra propia casa para el siguiente día enfrentarnos con un gadareno. Miren, amados hermanos, qué maravilloso es el Señor, que nos deja plasmadas historias con las cuales se identifica con nosotros y se hizo cercano a nosotros. ¿Cuántos de los discípulos en ese momento estaban todavía reponiéndose de lo que pasó en la noche? Porque aunque Jesús calmó la tormenta, sí pasaron por un momento y un gran embate, amados hermanos. Así que ustedes se imaginan, algunos todavía estaban así procesando y de repente viene ese endemoniado. Así que, amados hermanos, qué fuerte. Ahora, miren esto. Yo me emociono con la palabra, pero miren esto, algo curioso que sucede. Jesús calmó la tormenta la noche anterior, ¿verdad? Pero cuando llega a la orilla, lo primero que el muchacho le dice es lo siguiente: te ruego que no me atormentes. Miren esto, el mismo Jesús que trajo la paz a sus discípulos en la noche es el mismo Jesús que produjo tormento a un joven en la mañana. Miren esto, para los discípulos Jesús era la paz, pero para los gadarenos Jesús era un tormento. Y es importante decir esto, amados hermanos, porque hay gente que piensa que Jesús no ofendía a nadie, que todos estaban felices alrededor de Jesús, pero no hay mentira más grande que esa, amados, en primer lugar porque lo crucificaron. Así que Jesús no le produjo paz ni alegría a todo el mundo. La presencia de Jesús producía paz a unos, pero a otros producía incomodidad, ira y hasta tormento. Y así mismo es el evangelio hoy día. Nosotros no podemos pretender que todo el mundo nos ame y esté en paz con lo que predicamos, amados. Eso, amados hermanos, no es bíblico. A mí me inquietan predicadores que hasta piden perdón por lo que la Biblia dice. Sí, amados, miren, yo puedo pedir perdón por cómo digo la verdad. Yo puedo pedir perdón por no vivir en la verdad. Yo puedo pedir perdón si yo reconozco, wow, yo dije esto, pero no lo dije con amor, no lo dije por amor. Pero como iglesia, yo debo hablar la verdad y yo no debo pedir perdón por lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice lo que dice, lo dice. Y yo no puedo entonces irme ahora y decir, ay, perdóname porque dije que esto es pecado. No es que yo dije que esto es pecado, es que la Biblia lo dice. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Predicar pretendiendo que todos sientan paz y que no se sientan incómodos con lo que dice la Escritura no es bíblico. De hecho, no es bíblico que todos, independientemente de su fe, vayan a recibir paz verdadera al escuchar frases cristianas o repetir frases cristianas o motivacionales. Sí, que hay personas que piensan tener como la fórmula para la paz. De hecho, hay como que ministros que en lugar de predicar el evangelio se han convertido en gurús de la paz mental y del equilibrio del mundo. O sea, si tú dices este salmo y lo repites 10 veces, vas a tener paz. Miren, amados hermanos, no es así. La paz verdadera no se alcanza por un versículo bíblico que yo repita. Se alcanza si yo tengo paz con Dios a través de mi fe en Jesucristo. Si yo me salto ese pasito, amados hermanos, por más salmos que yo recite, no voy a tener paz verdadera, porque la paz verdadera se trata de tener amistad, comunión con Dios. Y eso solamente se alcanza si yo por la fe recibo la salvación a través de Jesucristo y ahora le entrego y le rindo mi vida a Él. Y Jesús dice, si tú haces eso, si tú crees en mí, vas a tener paz con mi Padre, vas a tener paz con Dios. Aunque atravieses tormentas, aunque pases por crisis, vas a tener estabilidad y seguridad de salvación. Así que la paz verdadera viene como consecuencia de la seguridad de salvación del alma. Si tu alma no tiene salvación, no vas a tener paz verdadera. Podrás tener la paz del mundo, que es esporádica, pero no vas a tener la paz de Cristo, la paz que solo Cristo ofrece. Nadie puede tener paz verdadera, paz del alma, a menos que reciba a Jesús por la fe, que reciba la salvación de Jesús
por la fe y entregue su vida en sujeción y en obediencia al Señor. Gadara significa rodeada por murallas. Podríamos decir que murallas de incredulidad y rebelión, por lo que leemos en el texto, que no es otra cosa que dureza de corazón. Ahora, lo curioso es que Gadara era parte de la Decápolis, es decir, de las 10 ciudades más prominentes de la cultura helenista, era la cultura griega. O sea que era una tierra que había recibido mucha cultura, mucha ciencia, mucha filosofía. Tenían la mente muy abierta a todo tipo de ideologías, pero el corazón muy cerrado a Jesucristo. Eran lo que hoy podríamos decir son open-minded, ¿verdad? Muy, muy, muy liberales y muy, muy, muy oprimidos por Satanás. Parece irónico que una ciudad con tanta influencia, tan importante, tan llena de color, tan llena de cultura y de ideas, fuese un lugar tan oscuro y lleno de muerte. Así era, amados hermanos. De hecho, tal es así que aún hoy día una de sus peculiaridades son sus tumbas. Las tumbas marcan los riscos. Donde hay riscos hay tumbas. Donde hay tumbas hay riscos. Aún el día de hoy, Omkis, que así es que se le dice a Gadara hoy día, tiene trogloditas, que son personas que viven en sepulcros. Y a veces son como maníacos que le salen a los viajeros y se consideran peligrosos para los viajeros y los tienen que controlar. Esto llama mucho mi atención, amados. El progreso no siempre es sinónimo de felicidad y paz. Gadara era prominente para su tiempo, era muy conocida en su tiempo, parte de la Decápolis, que aunque parecía estar viva por su cultura, su política y su economía, estaba muerta. Y así hay muchos lugares, muchas naciones y muchas personas hoy. Ahora es interesante que lo primero que Jesús le pregunte a este muchacho fuese su nombre. Fíjense que él no dice, espérate, pero ¿qué es esto? ¿Pero dónde tú vives? ¿Dónde está tu familia? No. Le pregunta su nombre. Y esto es importante, amados hermanos, y yo quiero hacer este paréntesis. Jesús no le preguntó el nombre a este muchacho para hacer un show con sus demonios, como muchas veces sucede en campañas evangelísticas. Y esto es bien triste, amados hermanos. Yo no me quiero imaginar haber sido libertada por el Señor y que el video de esa liberación por todas las redes sociales y que yo esté diciendo yo soy león, o sea, que estén hablando con demonios. La idea de Jesús aquí al preguntarle el nombre no era hacer un show con los demonios, era hacerle entender a este muchacho, mira, quizás en el barrio ni conocen tu nombre, quizás hasta aquí te han conocido como el loco de tu barrio, como el lobo que aúlla por los sepulcros, como el esquizofrénico de la familia, pero yo vine aquí y lo primero que quiero que sepas es que me interesas tú. Es que vine por ti, es que aún pasamos la tormenta de la noche para llegar hasta aquí, porque estoy interesado en ti, en quién eres tú. Hasta ahora quizás eres conocido como la vergüenza de tu casa, como el loco de tu casa, como el esquizofrénico del barrio. Pero para mí tú eres más que eso. Qué maravilloso el Señor, amado. De verdad, cada vez que leo más de Jesús me conmueve el corazón. Ahora, sucede algo importante. Quienes contestan por el muchacho son los espíritus que lo poseían, lo cual también debió servir de lección a sus discípulos. Ellos tenían que saber que una persona que muchas veces reacciona ofendido al evangelio no siempre es una persona a quien tú has ofendido. ¿Me escuchaste bien? No siempre las personas que suenan o se sienten ofendidas por el evangelio realmente han sido ofendidas por el evangelio. Tenemos que entender eso. Puede ser que esté atado, que esté poseído o que esté grandemente herido. Los discípulos de Jesús tenían que entender, como nosotros tenemos que entender, que detrás de una generación ofendida por la luz del evangelio hay un sistema espiritual que atenta contra su bienestar y contra su identidad. Fíjense que Jesús le pregunta el nombre a este muchacho y los demonios responden, somos nosotros, they, them. No se me ofendan, pero eso es lo que está escrito allí. En otras palabras, yo sé que tú le preguntaste el nombre a él, pero los que respondemos somos nosotros, porque sabes que ahora nosotros, los demonios, como estos demonios le respondieron a Jesús, no, él no te va a decir el nombre porque nosotros somos ahora los que determinamos su identidad. Nosotros decimos quién es él. Quienes estaban hablando sobre la identidad de este muchacho eran demonios. Tenemos que entender eso, amados hermanos. A veces nosotros romantizamos las cosas, pero las historias bíblicas están ahí por algo.
Finalmente Jesús liberta a este muchacho y le devuelve la estabilidad emocional a tal punto que cambió su semblante. De estar sucio ahora estaba limpio y resplandeciente. Dice la Biblia que le devolvió la cordura. Y cualquiera pudiera decir, wow, esa gente debió sentirse sumamente alegre por un milagro así. Pero fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ese milagro le costó sus cerdos. Porque esa libertad hizo que ellos perdieran dinero. ¿Sabías tú que hay un sistema de gobierno al cual le conviene que tú sigas depresivo, que tú sigas ansioso, que tú sigas enfermo, que tú sigas confundido, que tú no tengas identidad? Y lo peor es que este sistema de gobierno pareciera ser sumamente compasivo de que tú estés confundido. Pero no es que está compasivo, es que tu confusión le conviene. No solamente porque puede generar dinero de muchas maneras, sino porque les ayuda a tener control. No hay mayor herramienta del control que la confusión. Hoy te invito, amados hermanos, a que le des la oportunidad a Jesús, que confíes en su amor y su verdad libertadora, aunque te sientas ofendido. Miren que este muchacho se sentía atormentado, quizás conscientemente él no sabía por qué se sentía atormentado, pero como quiera lo que hizo fue postrarse delante del Señor. El Señor no es aquel que te ve como la vergüenza de tu casa, no es aquel que te ve como el loco de tu barrio, es aquel que lo primero que piensa es en tu nombre. Amado, esto debe conmovernos. Los demás veían las cadenas, los demás veían el sucio, los demás olían, veían el hedor, veían las marcas, veían el pelo, veían la apariencia. Jesús veía el alma de este joven y le dice, ¿cuál es tu nombre? A mí me interesa, ¿quién eres tú? Ahora está de ti. ¿Dejarás entrar a Jesús a tu vida como aquellos que lo aceptaron en la barca, o lo rechazarás como aquellos en Gadara? De eso dependerá tu paz. Soy Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.